fuerza, pero en lugar de trasladar un cuerpo, lo que hace es tratar de que gire, ¿no es cierto? Entonces aparece una cupla sobre la bobina que va a tratar de que la aguja gire. Toda la bobina, todo el sistema gira. Esa cupla la vamos a representar con la letra gamma. ¿Sí? Esa cupla es proporcional al producto de las dos corrientes, J por I. Y además es proporcional a la derivada de la inductancia mutua respecto al ángulo girado. Esto, chicos, no podemos entrar en detalle. Nuevamente les repito, antes lo veíamos más en detalle. Pero cuando la aguja llega a la posición de equilibrio, la posición a la que llegué va a depender de esta cupla, va a ser proporcional a la corriente que circula por la bobina fija, por la corriente que circula por la bobina móvil, por una constante dada por la derivada de la inductancia mutua respecto del ángulo girado. Yo puedo imaginar al instrumento como dos bobinas que giran una dentro de la otra, la bobina móvil que gira dentro de la bobina fija. Si las dos bobinas están alineadas... Perdón, pero hay ¿sí? un alumno que está esperando para entrar. Manda por el grupo. Era el de antes, me parece. ¿Listo? ¿Ya estamos todos? Perfecto. Entonces, en el momento que las dos bobinas... Bueno, que la bobina móvil está alineada con la fija, la inductancia mutua es máxima. En el momento en que las dos bobinas están a 90 grados entre sí, la inductancia mutua va a ser mínima. Entonces, a medida que gira la bobina móvil, va a haber una variación de la inductancia mutua, ¿no es cierto? La cuestión es construir este instrumento para que este valor, derivada de m, de la inductancia mutua, respecto del ángulo, se mantenga constante. Cuando yo me muevo 10 grados, la inductancia mutua se achicó una cierta cantidad. Cuando me muevo 10 grados más, cantidad. Si consigo que la variación de la inductancia mutua entre las dos bobinas sea constante, con la variación de ángulo, entonces, al ser este valor, al tener un valor constante, yo me voy a encontrar con que el torque que aparece la aguja y sobre la bobina móvil va a ser proporcional al producto de la corriente J por la corriente I por una constante. Eso es lo que yo quisiera lograr, ¿no es cierto? Para lograr esto, bueno, esto ya depende de detalles constructivos. Hay shunt magnéticos que se ponen en los circuitos magnéticos del instrumento, que ustedes pueden consultar en esos apuntes que yo les voy a dejar en el drive. Por ahora vamos a admitir que esto tiene un valor muy parecido a una constante, aunque en realidad no es perfectamente constante, ¿no es cierto? Y esta variación es lo que origina que el hecho de que la derivada de m respecto de θ no sea constante, es lo que origina que las escalas de estos instrumentos no sean lineales, sino que tengan una cierta alinealidad, sobre todo en el principio de la escala. Ya lo van a ver si tenemos la oportunidad de ir al laboratorio. Cuando vean las escalas de estos instrumentos, si no les subiré alguna foto, van a ver que al principio las escalas están separadas una cantidad distinta que hacia el final de la escala, ¿no es cierto? Inclusive, estos instrumentos al principio de la escala tienen una zona donde no tienen divisiones. Eso quiere decir que no podemos tomar lecturas en esa zona, ¿sí? Siempre vamos a tener que tomar lecturas desde la posición donde comienzan las divisiones hacia adelante. En la parte inicial de la escala es tan lineal el comportamiento que no hay divisiones sobre la escala, ya que la lectura que tomaríamos en esa zona quedaría fuera de la clase del instrumento. Entonces recuerden, la cupla que nos aparece es proporcional al producto de las dos corrientes por las dos bobinas. Esto es un parámetro que depende de características constructivas del instrumento, y para que el instrumento sea lo más ideal posible, lo que nos interesaría constructivamente es que este valor sea constante.
pero depende del ángulo girado. Entonces yo me voy a encontrar con que a un ángulo mayor, la cantidad m, el delta m que va variando, no es el mismo que al comienzo de la escala. Por eso se producen alinealidades en la escala. Bueno, entonces, si yo tengo que la corriente J era igual a la tensión U aplicada sobre la resistencia de toda esa rama, de la rama vertical, lo reemplazo. En lugar de J voy a poner U por 1 sobre RB, ¿no es cierto? Y ahora me encuentro con que la cupla que se produce sobre el sistema móvil depende de la tensión aplicada, de la corriente aplicada y de todo esto que debería ser una constante para nosotros. Si le calculamos el valor medio, porque esta es la cupla instantánea, ¿cómo le calculamos el valor medio? A la cupla instantánea le calculamos la integral en un periodo y después dividimos ese valor por el periodo completo, ¿no es cierto? 1 sobre t por la integral entre 0 y t. Todo esto, que admitimos que es una constante, lo sacamos fuera de la integral. Y dentro de la integral nos va a quedar la potencia instantánea, U por I, que la llamamos P minúscula, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que nosotros vemos en la escala. El valor medio de la cupla motriz. Vemos el valor medio porque la agujita va a quedar quieta, ¿no es cierto? Si la agujita se está moviendo, porque yo estoy aplicando una corriente alterna, la cupla instantánea, un valor que va a ir variando 50 veces, o como es un producto entre dos señales de 50 ciclos, esta cupla va a variar con 100 ciclos, ¿cierto? Recuerden que en un producto entre un seno y un coseno, o en seno y otro seno, obtienen una señal el doble que las originales, ¿no es cierto? Entonces la cupla va a variar con una frecuencia que va a tener 100 ciclos para nosotros. Pero la agujita no se llega a mover a esa velocidad, porque el sistema mecánico tiene una masa suficientemente grande para atenuar esas variaciones. Entonces lo que vamos a terminar observando es el valor medio de la cupla, que es lo que estamos calculando acá, ¿cierto? Va a terminar siendo una constante, que es todo esto que tenemos entre paréntesis, por 1 sobre t por la integral de la potencia instantánea. Y 1 sobre t por la integral de la potencia instantánea es lo que ustedes conocen como la potencia media, o la potencia activa que consume un circuito. ¿De teoría de circuitos? Bueno, adelante, fíjense que tienen un repaso de ecuaciones vistas en teoría de circuito, ¿sí? Si yo tengo un dipolo y alimento con una tensión, y el dipolo, cuando yo aplico la tensión, me consume una corriente I, yo definía la potencia instantánea como un valor P calculado como U por I, ¿cierto? Luego, la potencia activa era la integral en un periodo de esa P, esa U por I, ¿sí? Dividida por el ancho de periodo, ¿no es cierto? Recuerden que si yo representaba la P en función del tiempo y integraba en un periodo la P en función del tiempo, obtenía el área bajo la curva. Si a esa área bajo la curva la dividía por el ancho del intervalo, el ancho de esa área, lo que voy a obtener es el alto del valor medio de esta magnitud, ¿no es cierto? Entonces, esta potencia activa termina siendo el valor medio de la potencia instantánea. Esta es la potencia que consume nuestro circuito. La potencia instantánea puede tener un valor más alto o un valor más bajo en cualquier instante, ¿no es cierto? Si tiene un valor más alto, bueno, va a estar instantáneamente consumiendo más energía. Si está en un valor más bajo, va a estar consumiendo menos energía en ese instante. Pero lo que vale para nosotros es la potencia media, y la potencia media es la que tiene que poder entregar nuestro generador o nuestra fuente de alimentación, ¿cierto? Entonces es muy importante, en muchos casos, poder medir la potencia media que consume un dispositivo, ¿cierto? La potencia media la podíamos calcular en corriente alterna como la sumatoria
de la potencia correspondiente a cada armónico. Y la potencia activa correspondiente a cada armónico era la tensión de ese armónico por la corriente de ese armónico por el coseno de la fase que existía entre la tensión y la corriente para ese armónico. Esto vale para cuando estamos trabajando con una señal que no es senoidal pura, sino que tiene armónicos, ¿no es cierto? Si estamos trabajando con una señal que tiene una sola frecuencia, acá en el lugar de n, en la sumatoria, sumaríamos un solo término, que es el que corresponde a n igual a 1, ¿no es cierto? Y colocaríamos la tensión eficaz por la corriente eficaz por el coseno de la fase que existe entre esas dos señales. ¿Ok? Recuerden entonces que la potencia activa era la tensión eficaz por la corriente eficaz por el ángulo que existe entre esas dos magnitudes. Y en régimen poliarmónico, lo que tengo que hacer es sumar el aporte de potencia activa de cada uno de los regímenes, ¿cierto? Entonces voy variando para n igual a 1, 2, 3, voy considerando todas las armónicas que tengo presentes, y la potencia activa total es la suma de la potencia activa de cada una de las armónicas. Entonces, para una sola frecuencia, trabajamos con esta expresión. La tensión eficaz por la corriente eficaz por el coseno del ángulo comprendido entre ellas. Se definía también la potencia aparente como U por I, la tensión eficaz por la corriente eficaz, sin considerar el coseno del ángulo. Esta de acá es la potencia aparente. Y al factor de potencia lo definíamos como la potencia P dividido la potencia aparente S. Como P tiene esta expresión y S vale U por I, acá podríamos escribir P igual S por el coseno del ángulo. Si paso el S dividiendo, me voy a encontrar con que el coseno de φ es P sobre S, ¿no es cierto? Entonces, el coseno del ángulo comprendido entre la tensión aplicada y la corriente que circula es lo que nosotros llamamos factor de potencia. Como es un coseno de un ángulo, siempre va a tener un valor comprendido entre 0 y 1. Recuerden, de lo visto en teoría de circuitos 1, cuando la carga es resistiva pura, el factor de potencia toma el valor 1. Mientras que cuando la carga toma el valor inductivo puro, el factor de potencia toma el valor 0. Para cargas que tengan una componente resistiva y una componente reactiva, el factor de potencia va a tener un valor entre estos dos, entre 0 y 1. ¿Sí? Relaciónenlo siempre con el coseno del ángulo. El factor de potencia es el coseno del ángulo φ, ¿no es cierto? En una carga resistiva, φ vale 0, el coseno de 0 vale 1, entonces el factor de potencia es 1. En una carga reactiva pura, como un capacitor o una bobina, U y I están desfasadas 90 grados entre sí, entonces φ vale 90, el coseno de 90 vale 0, entonces el factor de potencia va a ser 0 en ese caso. Fíjense también de esta expresión que cuando tengan una carga resistiva pura, S va a ser igual a P. El valor U por I va a ser directamente igual a P. Pero cuando tengan una carga reactiva pura, por ser el coseno de φ igual a 0, la potencia consumida por el circuito va a ser igual a 0. ¿Ok? En carga resistiva pura, P es máxima y es igual a S. Con carga reactiva pura, P se hace igual a 0. No tengo potencia media porque toda la potencia que envío a la carga reactiva, en el siguiente semiciclo la carga reactiva me la devuelve. Eso es lo que hacen las cargas reactivas, ¿no es cierto? Almacenan energía y me la devuelven en el semiciclo siguiente. Por lo cual, cuando la carga es reactiva pura, la potencia media transferida al circuito siempre va a ser igual a 0. Muy bien. Entonces, volvamos a donde estábamos.
El valor medio de la cupla entonces va a ser proporcional a 1 sobre t por la integral de p. Ya dijimos que todo esto, ustedes ya lo vieron en teoría del circuito, es la potencia activa. La potencia activa la vamos a escribir con la letra P mayúscula. Y si estamos trabajando con un régimen donde hay una sola frecuencia, esto va a ser U por I por el coseno del ángulo comprendido entre ellas. Cuando la carga sea resistiva, este valor va a ser igual a S. Cuando la carga sea reactiva pura, este valor va a ser igual a 0. Si estamos en régimen poliarmónico, este P va a tomar una expresión de este tipo. Tengo que sumar la potencia correspondiente para cada armónica con la que estoy trabajando. Bueno, luego, esto funciona como una constante de escala, ¿sí? De la cupla, yo voy a poder obtener el ángulo girado. Mientras mayor sea la cupla, mayor va a ser el ángulo girado. Eso depende del espiral que tengo en el circuito. Recuerden que el espiral es como un resorte, ¿sí? Y en un resorte, la fuerza del resorte era un acierto K por el delta X que yo lo estiraba, ¿no es cierto? Bueno, como este es un resorte giratorio, una espiral, la cupla que está realizando el resorte va a ser igual a la constante del resorte por el ángulo girado, ¿cierto? El tita girado. Entonces, esta cupla termina siendo igual a la constante del resorte giratorio por el ángulo girado. Entonces, el ángulo girado va a terminar siendo proporcional a una gran constante por la potencia activa que yo estoy midiendo. Tenemos un instrumento que nos permite medir la potencia activa en un circuito. ¿Ok? Si yo estuviera haciendo una medición indirecta, tendría que medir la corriente, medir la tensión, y con algún instrumento más tendría que medir el ángulo de desfasaje. Por ejemplo, podrían usar un osciloscopio. Ustedes seguramente ya lo saben hacer, ese punto. Una vez que tengan el valor de phi, el desfasaje que existe entre la tensión aplicada y la corriente, recién ahí ustedes pueden calcular el valor de P, como U por I por el coseno del ángulo. Bueno, en este caso, el instrumento ya internamente está haciendo ese cálculo y nos da el valor de P directamente. ¿Cómo lo conectamos? Si tenemos un dipolo al que le queremos medir la potencia consumida, bueno, conectamos el instrumento de esta forma. La bobina fija, que es la que vamos a llamar amperométrica, la conectamos en serie con la corriente a medir. Y la bobina móvil, que es la vertical, la vamos a dibujar en paralelo con la tensión a medir. Entonces, de esa forma, el instrumento ya en la escala nos va a dar una indicación de la potencia consumida por el circuito. Internamente el instrumento ya calcula el valor medio de esta corriente I por esta tensión I por el coseno del ángulo comprendida entre ellas. Y este instrumento es tan noble que si hubiera régimen poliarmónico y existieran componentes de mayor frecuencia, no solo la fundamental, sino si hubiera segunda armónica, tercera armónica, el instrumento nos sigue marcando esta sumatoria. O sea que el instrumento nos da la potencia total. Aun si hubiera un régimen poliarmónico, que la tensión de entrada no fuera una senoidal pura, el instrumento de igual forma nos serviría y nos estaría marcando la potencia activa consumida por la carga. Todo esto dentro de un rango de frecuencia de validez, ¿no es cierto? Si queremos medir una frecuencia de tipo de radiofrecuencia, con este instrumento no lo vamos a conseguir, porque es un instrumento construido para uso industrial, ¿no es cierto? Siempre en los manuales nos vienen indicados el rango de frecuencia de los instrumentos, y ustedes consideren que para un instrumento estándar la frecuencia va a partir de los 50 ciclos, en los cuales necesitamos medir, hasta una frecuencia de unos 600 ciclos como máximo. O sea que nos puede medir
sin problema hasta una décima armónica, una componente de una décima armónica. Si ya tenemos componentes de frecuencia más arriba, esas componentes las vamos a estar perdiendo. El instrumento ya no es capaz de responder a frecuencias más altas que la décima armónica. Y eso está originado por capacidades parásitas, por otros detalles que, para los cuales nosotros por ahora no vamos a entrar en detalle, ¿sí? Bueno, el instrumento, construido de esta forma, tiene polaridad. Si ustedes conectan el instrumento y miden un valor de potencia, si invierten una cualquiera de las bobinas, por ejemplo, yo, la bobina amperométrica, en lugar de conectarla como se ve acá, la conecto al revés, al otro lado, me voy a encontrar con que el instrumento trata de marcar el valor hacia negativo. La agujita se va para abajo, hacia el negativo. Eso puede romper el instrumento, porque este instrumento arranca con el 0 desde la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, para evitar conectarlo al revés, siempre los instrumentos vienen con una indicación de bornes homólogos. Tienen cada borne un asterisquito o una indicación. Los dos que tienen el asterisco son los bornes homólogos. ¿Qué es lo que me indican los bornes homólogos? Bueno, que si la corriente que yo quiero medir entra por este terminal, la corriente proporcional a la tensión que yo quiero medir tiene que entrar por este terminal. O sea, la corriente tiene que entrar por los dos bornes homólogos o salir por los dos bornes homólogos. Si entra por uno y sale por el otro, o sea, si yo hubiera conectado al revés la bobina de corriente, el instrumento trataría de marcar la potencia, pero la toma como que está circulando al revés, ¿no es cierto? Como si en lugar de ir desde el generador a la carga, estuviera circulando al revés, porque yo conecté al revés la parte amperométrica, ¿no es cierto? La potencia activa siempre tiene una dirección de sentido, ¿no es cierto? Va desde el generador hacia la carga. Si yo conecto el instrumento al revés, el instrumento obviamente me va a marcar esa potencia, pero con signo negativo, porque está detectando con sentido de circulación contrario, ¿no es cierto? Entonces, es importante que ustedes recuerden este detalle y conecten los bornes homólogos como corresponde. Cuando yo la corriente que quiero medir la hago entrar por el borne homólogo, la tensión que yo quiera medir, el positivo de la tensión, la hago ingresar por el borne homólogo en la bobina de tensión. Si una de las dos las conecto al revés, voy a tener una indicación que va a ser hacia negativo. Muy bien. Lo normal es que nosotros queramos medir potencia en un circuito trifásico, no solo en un circuito monofásico. En la industria está muy extendida aplicaciones con circuitos trifásicos. Sobre todo para el uso de motores, permite aumentar mucho el rendimiento de los motores, ¿cierto? Conseguir un torque más estable. No se van a salvar de tener que medir trifásica en algún momento de su vida. En ese caso, ustedes ya, esto también es un repaso de teoría de circuitos 1, ya lo vieron en teoría de circuitos 1, para que lo recuerden, un caso general es que tengan tres tensiones, que las llamamos U1, U2 y U3, y a veces la existencia de un neutro, que lo llamamos como U sub n. Bueno, por cada una de las tres fases hay una corriente, la llamaríamos 1, 2 y 3, ¿sí? Y la corriente por el neutro la podríamos llamar como I sub S o I sub n. El subíndice S se refiere a que si ustedes dibujan una campana de Gauss que encierre a las otras tres, bueno, y sale la corriente por el neutro, resulta evidente que la corriente por el neutro siempre va a ser la suma de las otras tres, ¿no es cierto? Si las otras tres están entrando y la corriente por el neutro está saliendo, bueno, la corriente por el neutro va a ser siempre la suma de las otras tres. Si la carga está bien equilibrada y las tres corrientes son iguales, pero están desfasadas 120 grados entre sí, como ocurre con los sistemas trifásicos, la suma de esas tres corrientes les va a dar siempre un valor cero
y la corriente por el neutro normalmente debería ser siempre igual a 0. Estén equilibradas, como suele pasar en la vida real, un valor de corriente por el neutro. Nosotros vamos a trabajar con sistemas trifásicos que tengan neutro y que no tengan neutro. Vamos a hacer mediciones sobre esos dos tipos de sistemas. Para medir potencia en un sistema como este, lo que tenemos que hacer es colocar un batímetro en cada una de las líneas, ¿no es cierto? Como lo vimos para un sistema monofásico, conectamos un instrumento electrodinámico, que a partir de ahora lo vamos a llamar batímetro, como vemos acá. Hay un teorema que es el teorema de Blondel, que nos dice que si queremos medir potencia en un sistema de S conductores, lo que tenemos que hacer es conectar S batímetros, uno en cada línea. O sea, cada uno de estos batímetros va a medir la corriente por cada línea. La parte amperométrica va a estar midiendo la corriente por cada línea. Y la parte voltimétrica va a estar midiendo la tensión de esa línea sobre la cual miden la corriente con respecto a un potencial de referencia que puede ser cualquiera, siempre y cuando sea el mismo para todos. Entonces, yo, imaginemos un circuito trifásico sin neutro, tengo que conectar esos tres batímetros de esta forma. Por el batímetro 1 mido la corriente por la línea 1. Y mido la tensión de la línea 1 con respecto a un potencial cualquiera. Imaginemos que tenemos acceso a un potencial que ya sabemos que vale 0. El batímetro 2 mide la corriente por la línea 2 y la tensión de la línea 2 con respecto al potencial 0. El batímetro 3 lo mismo. De todo esto que está acá, lo importante es que ustedes recuerden la configuración, ¿sí? Esto es la configuración empleada para medir potencia usando Blondel. ¿Ok? Es la que nos indica el teorema de Blondel. El teorema de Blondel nos dice cómo tenemos que conectar cada instrumento cuando queremos medir potencia en un sistema de S conductores. Estos son los S conductores. Recuerden, cada instrumento tiene que medir la corriente de cada una de las líneas y la tensión de esa línea con respecto a un potencial de referencia común para todos. Esto puede ser un sistema trifásico o puede ser un sistema de cualquier cantidad de fases que ustedes consideren. No necesariamente tiene que ser un sistema trifásico. El teorema de Blondel vale para un sistema de n fases. Y el teorema nos termina diciendo que la potencia total de la carga termina siendo igual a la suma de las indicaciones de los tres batímetros. En este caso, W1 más Wn más Ws, que para nosotros sería, si tomamos 1, 2 y 3, W1 más W2 más W3. O sea, ¿cómo medimos potencia? Usando Blondel, conectamos cada batímetro de esta forma y luego la potencia total es la suma de las indicaciones de los tres batímetros. Si la carga fuera equilibrada, los tres batímetros me estarían marcando lo mismo, y en ese caso, si el enunciado me dice que la carga es equilibrada, yo podría medir la potencia midiendo una sola fase. Conecto el batímetro W1 en la línea 1, midiendo la corriente de la línea 1 y midiendo la tensión de la línea 1 al 0. ¿Sí? Como los otros dos me van a estar marcando lo mismo, porque la carga es equilibrada, la potencia total sería 3 veces W1. Entonces, cuando la carga es equilibrada, ustedes pueden medir utilizando un solo batímetro. Bueno, la potencia activa total entonces es la suma de todas. Cada batímetro va a estar midiendo lo que vimos previamente en el enunciado inicial de lo que medía este instrumento, el instrumento electrodinámico, era calculado como 1 sobre t por la integral de
los valores instantáneos que está midiendo, ¿no es cierto? Y el batímetro N, ¿qué valor instantáneo está midiendo? Está midiendo la tensión N respecto a 0 y está midiendo la corriente por N, ¿cierto? Entonces, esto es lo que me estaría marcando el batímetro N. ¿Cómo sé que es el batímetro N? Bueno, porque estoy midiendo la tensión UN y estoy midiendo la corriente IN. ¿Cuándo es válido este teorema? En principio, chicos, este teorema es válido siempre. Este teorema para que sea válido, bueno, que se cumpla la primera ley de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff se va a cumplir salvo que yo esté en un caso en el cual esté trabajando en una frecuencia tan alta que la corriente que entra por acá, por alguna de estas líneas, no sea la corriente que sale por el terminal común. Imagínense que toman el de abajo como terminal común. Entonces, la corriente por el de abajo va a ser igual a la suma de las corrientes por los dos terminales de arriba. Eso se cumple siempre, salvo que yo tenga una corriente que sale de este óvalo que yo tengo dibujado, ¿no es cierto? Si yo tengo una corriente que sale por cualquier otro camino, la suma de estas dos, menos esa corriente que sale, va a ser igual a la corriente por el tercer conductor. Tengo una corriente que se me escapa de mi circuito. Cuando tengo corriente de desplazamiento. La corriente de desplazamiento, recuerden que es una corriente que se me iba por el aire porque este sistema está comportándose como un capacitor, por ejemplo, respecto a la Tierra, ¿no es cierto? Si yo tengo que todo este sistema se está comportando como un capacitor respecto a la Tierra, tengo una corriente de desplazamiento que se me va por ese capacitor hacia la Tierra. Esa corriente de desplazamiento me está escapando por este lado, me va a originar que la suma de estas tres corrientes no sea igual a 0. O sea, entre estas tres corrientes se va a dejar de cumplir la primera ley de Kirchhoff. En ese caso, que son casos que ocurren normalmente en alta frecuencia, dejaría de tener validez el teorema de Blondel. Para los casos que nosotros vemos normalmente, en los cuales trabajamos con frecuencias industriales, esto no ocurriría. El capacitor que se forma entre un motor y la Tierra tiene un valor relativamente bajo y la corriente de desplazamiento es tan baja que la podemos despreciar, podemos aplicar el teorema de Blondel sin problema. Entonces recuerden que el teorema de Blondel vale prácticamente para todos los problemas que nosotros vamos a ver en la práctica. La carga puede ser cualquiera, puede ser una carga no lineal, y además el generador puede ser cualquiera en el sentido de que puede tener componentes armónicas. Puede ser que la tensión no sea una senoidal pura, sino que sea una tensión que tenga cualquier forma, siempre y cuando las armónicas estén dentro del rango de frecuencia que mide el instrumento, y vamos a estar midiendo correctamente la potencia que consume la carga. Entonces, ¿qué restricción tiene nuestro teorema, el teorema de Blondel en este caso? No tendría ninguna restricción. Puede ser cualquier tipo de carga y cualquier tipo de generador. Una cuentita que podemos hacer acá, si hacemos todos estos cálculos que parecen raros, yo se los... Cuando ustedes lo miren, para que lo miren con más cariño, se los resumo, es decir, bueno, si yo tomo este terminal como neutro, si este fuera el neutro, ¿qué tensión tendría este terminal respecto al cero? Respecto al cero de referencia. ¿Alguien que esté despierto? Bueno, les pregunto de nuevo. El terminal, que es el que yo uso como neutro,
Imagínense, si quieren, agreguen un neutro acá abajo. Esté el neutro conectado, ¿sí? ¿Qué tensión tiene respecto a este potencial de referencia 0? Si está balanceado, ¿no es 0, profe? Valdría 0, ¿no es cierto? Si es todo correcto, si el generador funciona bien. Si tomamos esta línea, imaginemos que sea la cuarta línea esta, ¿no es cierto? Y es el que nosotros usamos como neutro. La tensión respecto a este punto vale 0. Entonces, este voltímetro, ¿cuánto está midiendo? Yo lo estoy aplicando desde esta línea al 0. ¿Sí? ¿Cero? ¿No Cero. mide las tensiones que caen en las resistencias? ¿Cómo? ¿No mide la tensión que cae en las resistencias? Claro, mide la tensión que me cae en esta resistencia, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero supongámosla despreciable por el momento. Trabajemos de manera simplificada y acá, en principio, si este es el neutro y yo estoy midiendo la tensión del neutro respecto a un potencial de referencia que vale 0, como el neutro ya tiene un potencial que vale 0, este instrumento me estaría indicando tensión 0. ¿Sí? Entonces, este batímetro que me está indicando el producto de esta tensión por esta corriente, me estaría marcando 0. ¿Ok? ¿Lo ven eso, chicos? Creería que sí. Bueno, no es muy complicado. En toda transferencia energética donde tengo una cierta cantidad de conductores de enlace y uno de los conductores es el neutro, la tensión de ese neutro vale 0. Si yo mido acá la tensión de ese neutro y la tensión vale 0, la indicación del batímetro es 0 por la corriente por el coseno del ángulo. Pero ya tengo un 0 multiplicando, el batímetro me marca 0. Entonces, Oye, profe, sí, escucho. pregunta, ¿el neutro ese cómo está conectado con el resto del sistema? Acá en la carga, Claro. Porque acá a lo mejor por eso es que al menos yo no me terminé de cerrar. acá puede haber una configuración estrella, triángulo o una combinación de ambas. Eso ya no es importante para nosotros. Nosotros lo tenemos que ver como una caja negra de la cual, o un óvalo negro, del cual queremos medir la potencia que consume. Está bien, lo único que sabemos nosotros es que hay una línea que es el neutro. Claro, entran un montón de líneas, la R, la S, la T, y sale una que es el neutro. ¿Cierto? Que tiene el mismo potencial que la referencia. Que la referencia. Que entonces, podríamos decir que el neutro es la referencia. Claro. Entonces, tal cual, es lo que vos dijiste. Este batímetro me va a estar marcando 0. ¿Para qué lo voy a poner? Lo saco y utilizo el neutro como referencia. ¿Está? Sí. ¿Cuál es la idea? Sí, sí, ahora sí. Cuando yo tenga 4 conductores, tengo que poner 3 batímetros. Si tengo 3 conductores, tengo que poner 2 batímetros. Al que yo tomo como referencia para conectar los batímetros, imagínense que este potencial de referencia 0, en lugar de tomarlo como un potencial que sea un 0 absoluto, yo elijo este cable, ¿sí? Y estos dos los uno. Automáticamente este batímetro me va a pasar a marcar 0, porque desaparece esta tensión. ¿No es cierto? Entonces yo este batímetro lo puedo sacar y puedo medir la potencia total como la suma de estos dos, únicamente. Eso es lo que intenta explicar esta transparencia. La potencia total, que yo la tomaba en base a mediciones de tensión, donde yo tomaba las tensiones como la tensión entre 0, ahora pueden ser las tensiones de la línea N tomando cualquier referencia, no hace falta que la referencia sea este 0, ¿ok? Puede ser cualquiera. Al quitar este 0 de acá, lo que se quiso representar es que la referencia puede ser cualquiera. Como la referencia puede ser cualquiera, si yo elijo uno de los conductores como referencia, ahí automáticamente se me cancela, se me elimina el batímetro
en esa línea, lo puedo poner si quiero, pero va a marcar 0. Entonces, la cantidad de batímetros que tengo que poner es igual a n-1. Y llego a este corolario que me dice que puedo usar un instrumento menos. Si yo tengo 4 conductores, los 3 vivos y un neutro, puedo usar 3 batímetros. Si yo utilizo 3 conductores, solo los 3 vivos y no conecto el neutro, bueno, puedo usar 2 batímetros, usando uno de los vivos como potencial de referencia. En ese caso podría usar solo 2 batímetros. ¿Ok? Siempre yo miro la cantidad de conductores que tengo y tengo que conectar un batímetro menos para poder medir la potencia. Es lo que está explicado acá, que podemos eliminar uno de los instrumentos de medición. Si ante alguna pregunta ustedes lo explican esto con palabras, no hace falta que escriban todo esto. ¿Ok? Esta expresión matemática es muy linda, pero a veces es difícil de recordar, difícil de comprender. Si ustedes explicaran esto como que uno de los batímetros va a medir tensión 0, y por lo tanto va a estar midiendo potencia 0, por eso lo puedo sacar, y por eso tengo una reducción en un elemento de la cantidad de batímetros que tengo que usar, está perfecto. Fíjense que acá, como un ejemplo, utilizan un conductor cualquiera, uno intermedio, como referencia. Entonces conecto el batímetro 1, midiendo la corriente de la línea 1 y la tensión respecto al conductor de referencia. El batímetro 2 y el batímetro 3, lo mismo. Cada uno mide su corriente y la tensión de ese terminal con respecto al terminal que yo elegí como referencia. No necesariamente tiene que ser el neutro y puede ser cualquiera. Y si yo dibujara un batímetro en el terminal H, me encontraría con que ese batímetro mediría tensión del terminal H al terminal H, ¿no es cierto? Entonces, mediría tensión 0, mediría potencia 0, por lo tanto, lo descarté. Y si tengo, en este caso, 4 conductores, necesito solo 3 batímetros. Este es el circuito que ustedes tienen que emplear cuando, en la práctica, el viernes, hagamos medición de potencia usando Blondel. Normalmente dejamos como referencia el conductor de abajo de todo, para que lo dibujemos siempre de la misma forma, ¿cierto? Lo más usual es que trabajemos con sistemas de 3 fases sin el neutro, o con sistemas de 3 fases con el neutro. O sea, sistemas de 3 cables o sistemas de 4 cables. En un sistema de 3 cables conectaríamos de esta forma, pero, como dijimos previamente, este potencial de referencia puede ser cualquiera. Si tomamos como potencial de referencia el conductor 3, entonces podemos redibujar este circuito a continuación, ¿no es cierto? Y necesitamos solo 2 batímetros. Uno que mide la potencia de la fase 1 respecto a la fase 3, y otro que mide la potencia de la fase 2 respecto a la fase 3. La suma de esas 2 indicaciones ya me estaría dando la potencia total que consume la carga. No hace falta que incluya un tercer batímetro, que obviamente me va a estar indicando 0. Este circuito que se ve acá en la pantalla, que es Blondel aplicado a un sistema de 3 cables, es lo que en la práctica se denomina como método de Aron. Recuerden que Aron es un caso particular de Blondel. Entonces, es cuando aplico Blondel a un sistema de 3 conductores. La potencia en Aron, la potencia total consumida por la carga, va a ser la indicación del batímetro 1 más la indicación del batímetro 2. Tal vez, yo les digo lo que veo ahora en la pantalla, está mal la indicación del batímetro 1. El batímetro 1 debería llamarse acá batímetro 1 y acá batímetro 1, 2, para
dejar clara cuál es la referencia, ¿no es cierto? Bueno, acá debería decir batímetro 1,3, porque estoy midiendo la tensión respecto a la fase 3. ¿Sí? Entonces recuerden, este es el batímetro 1,3 y este es el batímetro 2,3. Ahora voy a corregir este apunte y lo vuelvo a subir y les aviso. Pero lo más práctico es ponerle este nombre. Este es el batímetro 1 y este es el batímetro 2. En un sistema de 4 conductores, bueno, yo utilizaría 4 batímetros y mediría tensión respecto a un potencial cero de referencia. La potencia total sería la suma de las 4 indicaciones. Pero por lo visto, anteriormente yo puedo tomar como potencial de referencia uno de los 4 conductores. Acá me conviene tomar el neutro. ¿Sí? Entonces uno de estos dos, automáticamente cuando uno de estos dos, este me va a marcar 0, entonces lo descarto. El batímetro del neutro no hace falta colocarlo. Llego a una configuración. Tengo 4 cables, tengo 3 batímetros, y la potencia total va a ser el batímetro 1 más la del batímetro 2 más la del batímetro 3. En este caso, las indicaciones acá de referencia están bien puestas. Siempre respecto al neutro. Fíjense que si el sistema es de 4 cables, yo no podría armar este circuito. Imagínense que armo este circuito usando los terminales 1, 2 y 3. Con los 1, 2 y 3, tomo este como referencia, conecto el batímetro 1 hasta acá, y conecto el batímetro 2 hasta acá. Y este no lo uso. Y este terminal lo dejo solo, sin nada conectado. Bueno, la potencia que mediría sería incorrecta. Porque yo acá tengo una corriente que no está siendo registrada por ningún instrumento. Sí o sí, cuando tenga el neutro conectado, voy a tener que colocar un tercer batímetro. Entonces, en ese tercer batímetro estaría registrándose una posible corriente que saldría por acá, ¿ok? Porque la sumatoria de las 3 corrientes ya dejaría de ser igual a 0 cuando yo conecto el neutro. Si yo saco el neutro, la suma de las 3 corrientes es igual a 0, porque no hay... la corriente no tiene por dónde salir. Si yo conecto el neutro, acá puedo tener una corriente, entonces la suma de estas 3 corrientes deja de ser igual a 0, pasa a ser igual a la corriente del neutro, ¿cierto? Y al dejar de ser igual a 0, la suma de estas 3 corrientes, no puedo aplicar Blondel solo entre estos 3 conductores. Tengo que aplicarlo en los 4 conductores, y aunque este sea un neutro, sí o sí, tengo que agregar el tercer batímetro. Bueno, entonces vamos a ver un pequeño ejemplito, cómo aplicar Blondel en un caso práctico. En este caso trabajamos con 3 conductores, no hay neutro. Las fases son 1, 2 y 3, a veces las van a ver en los problemas como R, S y T. Perdón, ¿alguien preguntaba? Bueno, me parece que hay un micrófono nomás. Tengo que usar, si tengo 3 conductores, 2 batímetros. El batímetro 1,3 lo conecto midiendo la corriente 1 y la tensión 1 respecto a la tensión 3. El batímetro 2,3 mide la corriente 2 y la tensión de la línea 2 respecto a la 3. Conectado de esta forma, que es lo que llamamos Aaron, ya podemos medir la potencia total de la carga como la suma de los 2 batímetros. ¿Ok? La potencia total va a ser W13 más W23. Prestenle atención a los bornes homólogos. Si yo tengo acá que la corriente I1 entra por el borne homólogo, la tensión del terminal 1 tiene que entrar por el borne homólogo. O sea que los bornes homólogos tienen que estar a la izquierda y arriba, o también pueden estar a la derecha y abajo.
No podría el de la corriente estar a la izquierda y el de la tensión estar abajo, porque estaría midiendo al revés y el batímetro me estaría marcando un valor negativo. Bueno, en nuestro cálculo nosotros vamos a tener que hacer un diagrama fasorial. Si esto hoy no les queda del todo claro, no se preocupen, vamos a ver en detalle el viernes en la práctica. El diagrama fasorial sirve sobre todo para calcular la potencia reactiva. La potencia activa siempre la vamos a calcular como la suma de estas dos. Pero la potencia reactiva también la podemos calcular a partir de estas dos mediciones. Ahora vamos a ver cómo obtener la potencia reactiva, aplicando Aaron. Entonces, a lo primero que le tenemos que prestar atención es a la secuencia del sistema de tensiones con el que estamos trabajando. Si nos dicen que es secuencia directa, nosotros nos tenemos que imaginar que las tres tensiones, los fasores de tensión, giran en sentido contrario a las agujas del reloj. Y que por este punto vemos pasar primero a la 1, cuando gira en sentido contrario a las agujas del reloj, vamos a ver pasar después a la 2 y después a la 3. Entonces, así como están dibujados acá, esto representa la secuencia directa. En muchos casos, y por diversos motivos en los cuales no podemos entrar en detalle, se utiliza secuencia inversa. Para que ustedes se den una idea práctica de por qué en algunos casos en un circuito tengo que aplicar la secuencia inversa. Bueno, en los que hicieron máquinas, recuerden que los motores giran para un lado o para el otro según para qué lado gira el campo magnético. Y esa dirección del campo magnético yo la puedo elegir con la secuencia de tensiones que yo aplico. Entonces, en algún lugar puedo aplicar a propósito la secuencia inversa para que un motor gire al revés. ¿Ya? Doy vuelta a dos tensiones con algunos relés, no entramos más en detalle que eso, ¿sí? Entonces, en algunos problemas se van a encontrar que el enunciado les dice que se aplica secuencia inversa. Cuando les diga el enunciado que está aplicada la secuencia inversa, el U10 lo dejan donde está y dan vuelta a los otros dos. O sea, en la secuencia inversa, primero tengo que ver pasar el U1, después tengo que ver pasar el U2, pero girando en el sentido de las agujas del reloj. La secuencia inversa es la de las agujas del reloj, para lo que ustedes ven en física, ¿no es cierto? Bueno, entonces el U20 tiene que estar acá arriba, en la secuencia inversa. Bueno, una vez que tengo determinada la secuencia, recuerden que como estamos trabajando con alterna, las corrientes de cada fase no tienen por qué estar en fase con la tensión, sino que puede haber un cierto ángulo de desfasaje. Acá lo representamos con la letrita Φ, ¿sí? En la fase 1 aplico la tensión U10, entonces aparece una corriente 1 que está desfasada un ángulo Φ respecto a la tensión U10. Lo mismo pasa en las otras dos, ¿no es cierto? Sí. Perdón. Me pareció que alguien quería decir. Entonces, aparecen las corrientes desfasadas un ángulo de desfasaje. Nosotros siempre representamos ese ángulo como de atraso, porque en la mayoría de los casos los motores, los transformadores, todos presentan una característica inductiva y eso hace que la corriente se atrase respecto a la tensión. Pero pueden tener algún caso particular, como por ejemplo, de tener que trabajar con un banco de capacitores, en los cuales la corriente aparece para adelante, o sea, antes de la tensión aplicada. Y en ese caso el Φ sería negativo. Para nosotros el Φ positivo es cuando aparece atrasado respecto a la tensión que lo originó. Este Φ sería positivo. Si la corriente I1 estaría para arriba, sería un Φ negativo. Bueno, entonces, dibujemos la tensión que mide el batímetro 1, que dijimos que es el batímetro 1,3. Bueno, ese batímetro mide la tensión U13. Entonces, ¿qué es U13? La tensión U1 menos la tensión U3. La tensión U1 menos la tensión U3 es
al fasor U1, le dibujo a continuación el fasor U3 cambiado de dirección, ¿no es cierto? En lugar de este U3, dibujo el menos U3, o sea, uno que apunte para acá. Y ahí tenemos U13. ¿Ok? También lo pueden ver como que es el vector que aparece entre estos dos extremos, de acá arriba. Lo dibujo trasladado hacia el origen. Por las características de los sistemas trifásicos, el ángulo que existe entre U1 y la tensión entre fases U1, 3, siempre va a ser 30 grados. O sea que este angulito que tienen acá es 30 grados. El batímetro 2 está midiendo la tensión U2, 3. El vector, el fasor U2, 3, lo veo entre los extremos de U2 y U3. Está apuntando hacia la tensión U2, ¿no es cierto? Fíjense que U2, 3 va a ser U2 menos U3. Entonces U3 lo dibujo acá, apuntando en sentido contrario. Entonces U2 más menos U3 me termina dando U2, 3. La tensión que ve el batímetro 2. Si quieren, lo pueden ver acá. U2, 3 es este vector entre los dos extremos. Lo trasladan al origen. Ese vector U2, 3 siempre va a tener un ángulo de desfasaje de 30 grados con la tensión U2. Por características del sistema trifásico, ¿no es cierto? Este ángulo siempre va a ser 30 y este ángulo siempre va a ser 30. Entonces, yo ahora puedo aprovechar este diagrama para escribir lo que me estaría indicando el batímetro 1,3 y el batímetro 2,3. ¿Qué me medía cada batímetro? Me medía el valor eficaz de la tensión que tenía aplicada en sus bornes de tensión, por la corriente de la fase en la cual estaba intercalado, por el coseno del ángulo comprendido entre estas dos magnitudes. ¿Ok? Entonces, U1,3 es este que teníamos acá. Y I1 es este vector en rojo que dibujamos previamente, ¿no es cierto? Este ángulo, psi 1,3, es el ángulo que existe entre U1,3 y I1. Es decir, este angulito que está acá. Eso es lo que me mide el batímetro 1,3. La tensión U1,3, eficaz, por el valor eficaz de la corriente I1, por el coseno de este angulito. El angulito que existe entre las dos magnitudes que está midiendo el batímetro. El batímetro 2 mide esta tensión U2,3 y mide esta corriente I2. Entonces, ¿qué va a indicar? El valor eficaz de U2,3 por el valor eficaz de I2 por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, que es el que nosotros llamamos psi2,3. Entonces ahora reemplacemos los valores de los ángulos, ¿no es cierto? El psi1,3, ¿qué es? Bueno, este angulito que está acá. Es 30 grados menos el ángulo phi de desfasaje de la carga. Lo puedo ver acá en el diagrama, ¿no es cierto? Y el psi2,3, que es este que está acá, es 30 grados más el ángulo de desfasaje de la carga. ¿Cierto? Entonces reemplazo ambos. El psi1,3 va a ser 30 grados, que en radianes lo pueden escribir como pi sobre 6, menos el ángulo de desfasaje de la carga. Y el psi2,3 va a ser igual a la suma de los dos, ¿no es cierto? Este que es psi sobre 6, más este ángulo phi. Por otro lado, también yo me acuerdo que la U10, la U20, la U30 son tensiones de fase, la tensión que tiene cada fase respecto al 0, y la U13 y U23 son tensiones entre fases, o tensión de línea, ¿no es cierto? Esas tensiones, o U compuesta, eran más grandes que la U de fase. Fíjense que el largo de U23 es mayor que el largo de U2, ¿no es cierto? Si U2 tenía un valor, U23 iba a ser raíz de 3 veces mayor que la U20, ¿no es cierto? O sea que la U compuesta siempre era raíz de 3 veces mayor que la U de fase. Recuerden esos detalles de teoría de circuitos
y los vamos a aplicar acá a continuación. El batímetro U13 me mide, el batímetro W13 me mide U13 por I1 por el coseno de psi13. U13 era raíz de 3 por la tensión de la fase U1, ¿sí? El módulo de U13 era raíz de 3 veces más largo que la tensión U1. Eso ya lo escribo acá, diciendo que la tensión entre líneas es igual a raíz de 3 por la tensión de una fase. Perdón, la tensión entre fases, que es también conocida como tensión de línea. Es raíz de 3 por la tensión de una fase. Y 1 es la corriente que estoy midiendo, es la de una fase, la dejo tal cual, como está, por el coseno de pi sobre 6 menos el ángulo de desfasaje de la carga. Esto es igual a raíz de 3 por la tensión de una fase, por la corriente de una fase, por esto que, como es el coseno de una recta, lo vamos a desarrollar, ¿sí? De esta forma. Recuerden, el coseno de la diferencia, coseno de A menos B, era coseno de A coseno de B, más seno de A seno de B. Cuando el coseno era de la diferencia, se sumaban todos los términos. Cuando el coseno era de la suma, se restaban acá al medio los términos. Esta es una expresión trigonométrica que lo vamos a usar mucho en este capítulo y no es necesario que la sepan de memoria. Si cuando está en el parcial, alguno no la recuerda, la pide y la mandamos por WhatsApp, no hay ningún problema, ¿sí? Coseno de A más B es coseno de A coseno de B menos seno de A seno de B. Entonces tomo A como pi sobre 6 y tomo B como phi, ¿sí? Aplico la expresión trigonométrica, llego a esto que veo acá. Fíjense que coseno de pi sobre 6 ya es un numerito, porque es un ángulo definido, ¿sí? Eso es, haciendo la cuenta, raíz de 3 sobre 2. Y de este lado tengo seno de pi sobre 6. Hagan la cuenta si quieren con la calculadora. Si usan pi sobre 6, recuerden pasarla a radianes. Si trabajan en grados, recuerden usar esto como 30 grados. El seno de 30 grados es 0,5, un medio. Entonces, lo que me mide el batímetro 1,3 va a ser raíz de 3 por la tensión de fase, por la corriente de fase, por todo esto que veo acá, en el paréntesis. El batímetro 2, el que me mide la potencia entre 2 y 3, va a ser todo muy similar, pero el ángulo, que va a ser el psi23, vimos que era pi sobre 6 más el ángulo de fase, de retraso de la carga, ¿no es cierto? Entonces acá tengo que aplicar la otra expresión trigonométrica, coseno de A más B, eso es coseno de A, coseno de B, menos seno de A, seno de B. La principal diferencia con el anterior es este signo más, que se transforma ahora en este signo menos. La expresión final es la misma, pero cambia este signo de acá. Fíjense que son la misma expresión, pero con el signo del medio cambiado. Entonces, yo me voy a encontrar con que si sumo W12 y W13, los dos términos que tienen el mismo signo, que son los de la izquierda, se van a sumar. Y los términos de la derecha, en un caso es positivo y en el otro caso es negativo, se van a restar y se cancelan. Entonces, cuando sume W13 más W23, me voy a encontrar con que este raíz de 3 sale fuera, ¿sí? Esto se fue en la suma de los dos. Este raíz de 3 se me va a multiplicar con este raíz de 3, se me va a transformar en un 3, ¿sí? Este 2 se va a ir porque voy a estar sumando un medio correspondiente a W13 más el otro un medio correspondiente a W23, los dos un medio sumados se transforman en un 1, entonces este 2 desaparece, y voy a tener un 3 por la U de fase, por la I de fase, por el coseno de phi solamente, ¿no es cierto? Acá lo tienen más detallado. Si yo calculo la suma de ambos, voy a llegar a que lo que obtengo es 3
por la potencia de cada una de las fases. Entonces, la suma de las dos indicaciones me da directamente la potencia total del circuito. De esta forma lo obtuvimos a través de un diagrama fasorial, ¿cierto? Mirando el mismo diagrama, podemos ver qué es lo que pasa si nosotros calculamos la diferencia entre los dos vatímetros. En este caso, W13 menos W23. Bueno, voy a tener, fíjense, comparen W13 y W23. Otra vez, la de parte de adelante es toda la misma. En W13 tengo una suma de los dos términos del paréntesis. En W23 tengo una resta de los dos términos del paréntesis. Cuando yo reste ahora, esta parte de adelante del paréntesis y esta de acá se me van a cancelar en la resta. Pero esta que acá es positiva y esta que acá es negativa, en la resta se me van a terminar sumando, porque la resta cambia el signo de esta de acá, me la transforma en positiva, entonces me va a quedar solo la segunda parte. ¿Ok? Se me va a cancelar la primera parte cuando yo haga la resta, se me va a reforzar la segunda parte. Nuevamente el 1 medio desaparece, 1 medio más 1 medio se transforma en un 1, y voy a llegar a que la expresión como de la resta es raíz de 3 por u de fase por i de fase por el seno del ángulo φ. Este 2 sobre 2 se me va a cancelar. Fíjense que ahora no tengo el raíz de 3 como antes, que salía fuera, se multiplicaba con el raíz de 3 de adelante y me lo transformaba en un 3. Ahora tengo solo este raíz de 3, ¿no es cierto? O sea que yo, acá, haciendo la resta de las dos indicaciones, voy a obtener raíz de 3 por la tensión eficaz, por la corriente eficaz, por el seno del ángulo, que es la potencia reactiva de una fase. O sea que es la Q total de una fase multiplicada por raíz de 3. Pero para tener la Q total de toda la carga, yo necesitaba multiplicar por 3 la potencia reactiva de una fase, ¿no es cierto? Entonces, como yo estoy multiplicando solo por raíz de 3, lo que obtengo es la potencia reactiva total de toda la carga dividido raíz de 3. Y si yo quiero la potencia reactiva total, lo que tengo que hacer es este raíz de 3, mandarlo para acá adelante. Entonces, a la resta de los dos instrumentos, lo tengo que multiplicar por raíz de 3. ¿Ok? La potencia reactiva total era 3 veces por la u de fase, por la i de fase, por el seno del ángulo comprendido, ¿no es cierto? Entonces, para que acá aparezca un 3, yo tengo que multiplicar todo esto por raíz de 3. Entonces, la potencia reactiva total de la carga la puedo obtener como raíz de 3 por la indicación del batímetro 1 menos la indicación del batímetro 2. Entonces, aplicando el método de Aron, yo tenía 3 conductores. A ver si está dibujado por acá atrás. No, más adelante. Tengo un circuito como este. Conecté un batímetro en la línea 1, un batímetro en la línea 2. Los dos usan como referencia a la línea 3. La potencia era la suma de los dos. Siempre va a ser así. Y la potencia reactiva es la resta de los dos. El batímetro 1,3 menos el batímetro 2,3. Pero multiplicado por raíz de 3. Para obtener Q, tienen que recordar multiplicar la resta por raíz de 3. ¿Ok? El diagrama fasorial es muy importante que lo hagan, porque en algunos problemas se van a encontrar con que la potencia reactiva la van a tener que obtener como W13 menos W23, y en otros casos la van a tener que obtener como W23 menos W13. Siempre es la resta, pero a veces tienen que restar el 1 menos el 3, y en otros casos tienen que restar, el 1 menos el 2, y en otros casos tienen que restar el 2 menos el 1. Para saber cómo es la expresión correcta, eso sale de hacer el diagrama fasorial, ¿sí? Y depende de la secuencia. Si están usando secuencia inversa, ya les adelanto que cuando hagan el problema, les va a dar acá W23 menos W13.
Si están usando secuencia directa y conectan los instrumentos como en el circuito, les va a dar W13 menos W23. Bueno, estas son las formas, chicos, como podemos medir potencia activa y reactiva usando batímetros en un sistema trifásico. Esta gráfica que se ve acá es una gráfica que representa cómo va variando la indicación de cada batímetro en función del ángulo de fase de la carga. Imagínense que tienen una carga resistiva pura. Estoy acá en 0 grados, pi vale 0. Esto es lo que ustedes miden con una carga resistiva pura. Las dos líneas verdes son la verde más oscura, el segundo batímetro, el 2,3. Y la línea verde más clarita es el primer batímetro, el 1,3. Entonces, con carga resistiva pura, que el ángulo de fase vale 0, los dos batímetros van a marcar lo mismo. Y la potencia total, que es la suma de las dos, va a ser lo que veo en la línea roja. En este caso, el doble, porque sumo dos cosas que valen lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, acá en rojo tengo la potencia total medida. La potencia reactiva está representada por la línea en amarillo, y en este caso me va a dar 0 porque es una carga resistiva pura. Fíjense que viene de la resta de las dos, ¿sí? Es raíz de 3 por la resta de las dos. Como las dos valen igual, la resta me va a dar 0. Con carga inductiva, phi es positivo. Cuando yo tengo una carga inductiva, me voy a estar moviendo hacia este lado. ¿Ok? Imagínense un caso extremo en que la carga fuese un capacitor puro o una inductancia pura. Entonces, fíjense que la potencia se vuelve 0. La potencia es igual a 0 porque tengo una carga reactiva conectada. Y la potencia reactiva que valía 0 antes, ahora se vuelve un valor positivo. La potencia reactiva tiene un valor positivo cuando la carga es inductiva. Si la carga es capacitiva, recuerden que, estoy en este caso, ¿sí? El ángulo de desfasaje es menos 90 grados, primero la potencia vuelve a ser 0 con carga capacitiva. Pero además, la potencia reactiva Q toma valores negativos. Cuando la potencia reactiva, cuando la carga es capacitiva, la potencia reactiva se vuelve negativa. ¿Sí? Tiene un valor distinto de 0, pero se vuelve negativa. Esto muchas veces van a escuchar profesionales que se refieren a que las inductancias consumen potencia reactiva. Y los capacitores generan potencia reactiva. Entonces, que sea negativa la potencia reactiva significa que es una potencia reactiva que el capacitor la está generando. El capacitor actuaría como un generador de potencia reactiva. ¿Ok? Fíjense también cómo las dos indicaciones de los dos batímetros, cuando yo me voy hacia inductivo puro, se van haciendo las dos cada vez más parecidas. Cuando estoy en inductivo puro, las dos tienen el mismo valor, pero una es positiva y otra negativa. Por eso la potencia activa se anula. Lo mismo en el caso del capacitor. Una se hace positiva, la otra se hace negativa. La suma de las dos me termina dando 0. O sea, esta gráfica es más para una pregunta teórica y les va a marcar qué es lo que está indicando cada instrumento y cuál es la potencia activa y cuál es la potencia reactiva total en función del ángulo de desfasaje de la carga conectada a la cual le estoy midiendo las potencias. En un caso de una pregunta sobre esta gráfica, no la tienen que saber de memoria, este gráfico va a aparecer en un enunciado y puede haber una pregunta como, por ejemplo, que expliquen qué es lo que representa la línea roja, esta línea que se ve en rojo, ¿no es cierto? O qué es lo que representa la línea en amarillo. En ese caso ustedes van a explicar qué es lo que está marcando cada una de esas líneas, ¿cierto? Muy bien.
Respecto a los errores en la medición de potencia, como yo estoy midiendo en base a una suma, la potencia total es P1 más P2, la forma de aplicar errores es muy sencilla. Obtienen el error de apreciación y clase para el instrumento 1, que lo vamos a llamar delta P1, obtienen el error de clase y apreciación para el instrumento 2, lo llamamos delta 2, y el delta total va a ser la suma de los dos deltas, o sea que esto no tiene mayores dificultades. Es similar a un problema de física 1 o de introducción a la física. ¿Ok? Calculan los delta P para cada instrumento, suman los dos delta P, obtienen el delta P total. Si quisieran el delta P sobre P, o sea, el valor relativo, bueno, a este delta P lo dividen por el valor de P obtenido previamente. En el caso que estén trabajando con batímetros similares, que es el caso más común, cuando estamos trabajando con batímetros similares, el error de apreciación va a ser el mismo para los dos batímetros, ¿no es cierto? Porque voy a usar 0,1 divisiones o 0,2 divisiones y voy a dividir por la medida, sobre todo si estoy en este punto. Si estoy en este punto en el cual las indicaciones de los dos batímetros coinciden, el error de clase y el error de apreciación va a ser el mismo para los dos batímetros, ¿no es cierto? Entonces, como caso particular, para cuando los dos marquen lo mismo, yo puedo decir que el delta P1 me va a dar igual al delta P2, entonces lo escribo como delta P, lo reemplazo acá, y el delta P va a ser, el total va a ser 2 veces el delta P de uno de los dos batímetros. ¿Ok? Y el valor relativo va a ser ese 2 delta P dividido la P total, que era la suma de las dos. Recuerden que esto se puede calcular de esta forma solo cuando las indicaciones de los dos batímetros coinciden. Si no fuera así, tienen que calcular el delta P1 por un lado y el delta P2 por el otro, después sumar los dos delta. No es algo tan complicado. Para ustedes eso ya debería ser algo fácil. Bueno, un concepto teórico, el último que vamos a ver, es que cuando midamos sobrecargas reactivas puras, cuando estemos acá en los extremos, en este punto o en este punto, la P va a ser igual a 0. Fíjense las dos líneas en verde. El W13 y el W23 tienen el mismo valor pero con signo cambiado. Entonces cuando la sumo, la P me da 0. Y acá me pasa lo mismo pero al revés. La W13 y la W23 tienen los signos cambiados. Cuando la sumo, la P me da 0. Entonces en los extremos, P vale 0. Si yo quisiera calcular, en esos casos, cuando P tiende a 0, cuando estoy midiendo sobre una inductancia pura o sobre un capacitor puro, y P vale 0, ¿cómo calculo yo el error relativo de cada instrumento? Tengo que dividir por P, pero no puedo dividir por P porque estaría dividiendo por algo que vale 0, ¿cierto? Entonces, en esos casos, en la práctica, tengan en cuenta que no se puede calcular el error relativo como lo calculábamos previamente. Yo, acá les estoy diciendo, calculen el delta P para los dos instrumentos, calculan delta P1, calculan delta P. ¿Sí? Después calculan el delta P total. Y después, ese delta P lo dividen por el P total. En ese caso no lo van a poder hacer, porque el P va a valer 0 en esos casos, ¿no es cierto? Entonces, cuando midan sobrecargas reactivas puras, el error relativo obtenido tendería a infinito. En principio no lo podríamos obtener. Entonces, como concepto teórico, recuerden que cuando yo mido sobre una carga reactiva pura, el batímetro me va a marcar 0 y el error que yo tengo, que pueden ser pocas divisiones o fracciones de división,
Si yo lo divido por 0, me va a tender a infinito, me va a dar un error relativo infinito. El error relativo tiende a infinito, yo lo voy a poder calcular por algún otro camino que lo vamos a ver el viernes en la práctica. El error relativo en las mediciones de potencia sobre cargas reactivas lo vamos a calcular por un nuevo camino, lo vamos a ver el viernes en la práctica. Acá hay un ejemplo numérico. Se obtienen 2 lecturas, se arma el circuito de Aaron. Ustedes lo van a diferenciar rápidamente al de Aaron, porque son 3 líneas, no está el neutro presente. En la línea 1 tengo el batímetro 1, y ese batímetro me mide tensión desde esa línea al que tomo como referencia. Y en la línea 2, el batímetro mide la tensión desde esa línea al que tomo como referencia, siempre. ¿Okay? Los 2 batímetros terminan en el cable de abajo. Cuando tengan, en este caso, diga lo que marca cada batímetro, después del más menos, lo que les vamos a estar indicando ya es el delta P, o sea que ya es la clase y apreciación sumadas. Suponemos que eso ya lo aprendieron y ya lo rindieron en el primer parcial. Entonces, al mirar en un instrumento, un operador calculó el error de clase y apreciación y me dio el directamente, 200 vatios. Acá ya está el error de clase y apreciación. Entonces, en estos problemas, generalmente ustedes no van a tener que calcular errores de clase y apreciación. Directamente se los estamos dando como ya calculados, ¿sí? La indicación sería 8000 vatios más o menos 200 vatios. Estaría midiendo 10.000 vatios más o menos 200 vatios. Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer es trabajar a partir de ahí, ¿no es cierto? Dibujan el diagrama fasorial. En este caso, fíjense en el enunciado que les decía secuencia inversa. Cuando es secuencia inversa, el U2 aparece del lado de arriba. Entonces, tanto el U13 como el U23 aparecen en espejo hacia arriba, como U23 y U3, perdón, U20 y U30 aparecen cambiados de lugar. Los diagramas son los mismos de antes, pero en espejo girado hacia arriba, ¿no es cierto? Acá tengo U13, que es este mismo vector, y acá tengo U23, que es este mismo vector que tengo acá, ¿cierto? Las corrientes de la carga siempre aparecen en atraso, eso no cambia. Lo que cambia en espejo hacia arriba son las tensiones compuestas. Las corrientes no, porque no dependen de la secuencia, sino de la carga. Y uno aparece siempre en atraso. Entonces ahora, fíjense cómo al cambiar la secuencia, me cambió el psi13. El psi13 ahora es la suma, en vez de la resta como antes, ¿no es cierto? Este ángulo es la suma de los dos. Y este angulito de acá, ahora, entre el vector rojo y azul, es la resta, 30 grados menos de phi, ¿no es cierto? Entonces se me cambió el signo de lugar. Al cambiarse este signo de lugar, hacen todo el análisis igual que antes, van a llegar a que la P sigue siendo la misma de antes, porque la P dependía de los primeros términos del paréntesis, eso no cambia, pero en los segundos términos se cambió de lugar el signo. Entonces, en la Q, en lugar de tener raíz de 3 por W13 menos W23, voy a tener W23 menos W13. Se me cambian de lugar estos dos. ¿Ok? Bueno, una vez sobre el diagrama fasorial, puedo obtener, estos valores ya me los da el enunciado, puedo obtener P y Q. P va a ser igual a la suma de los dos, o sea, 18.000 vatios. El delta P va a ser igual a la suma del delta P1 más delta P2, en este caso 400 vatios. Y el delta P sobre P va a ser este valor dividido los 18.000 anteriores. Si lo multiplico por 100, lo obtengo en por ciento, en este caso 2,2%. ¿Ok? La potencia que estoy observando en el instrumento, entonces, es 18.000 más menos 400. ¿Ok? Recuerden que la potencia observada en realidad es esta, es 8.000 más menos 200 y 10.000 más menos 200. Esta que nosotros llamamos potencia observada
es la que sale de la suma de las dos que realmente estoy observando en los instrumentos. Y la Q observada va a ser la resta. ¿Okay? La resta en este caso me quedó como la del 2 menos la del 3. 10.000 menos 8.000. Eso me da un valor, que es 2.000 multiplicado por el raíz de 3, es 3.464, ¿no es cierto? Volt-ampere reactivo. Para el delta Q, opero de la misma forma que antes. Obtengo los delta de los dos batímetros, pero no los resto. Los delta siempre los sumo, porque yo no sé si el error está apareciendo en exceso o en defecto en cada batímetro, ¿no es cierto? Entonces, al no saber si los errores son positivos o negativos, siempre los voy a tener que sumar. Entonces, en este caso, el delta Q va a ser raíz de 3 por delta W más el otro delta W. No uso el menos, sino siempre el más para los delta Q. ¿Sí? Si quiero el relativo, ese delta Q lo divido por el Q anterior y lo expreso en por ciento. Bueno, fíjense que este valor, 693, lo puedo redondear a 700, según las reglas que ustedes vieron en la introducción a la física, y por lo tanto el valor lo tengo que redondear a 3500, para que todos tengan cifras no significativas en la misma posición, ¿no es cierto? Bueno, esto que nosotros siempre lo escribimos de esta forma, y se los vamos mostrando, y es como deberían trabajar en la práctica, cuando hagan un trabajo en serio, en el parcial no va a ser necesario, no le vamos a pedir que redondeen. Si ustedes expresaran esto igual, 3.464 más menos 693 volt-ampere reactivos, esto estaría bien. Lo que estoy viendo que está mal, y es otra cosa para corregir en esta transparencia, son estos vatios. Esto, acá, recuerden que no es vatio, porque es Q. Estos son volt-ampere reactivos, ¿ok? Bueno, corregir y resumir. Entonces, fíjense cómo, mediante la aplicación del diagrama fasorial, ustedes lo que determinan es si en Q están usando la resta de una forma o de la otra. ¿Ok? Si restan el batímetro 1 menos el 2, o si restan el 2 menos el 1. Eso depende de la secuencia y de la posición de los dos batímetros. A cuál de los dos ustedes llamaron 1 y a cuál lo llamaron 2, ¿cierto? Muy bien. Una vez definido eso, aplican las expresiones. La P va a ser la suma de las dos indicaciones. La Q va a ser raíz de 3 por la resta. Y, bueno, obtienen el delta P y el delta Q. Y ya obtienen los valores de P y Q del sistema trifásico completo. Pregunto, chicos, si alguien tiene alguna consulta sobre lo que vimos hoy. Por el momento no, profe. Bueno, me alegro mucho. El viernes van a aparecer las dudas cuando tratemos de resolver los problemas. Así que sigan adelante. Y el viernes nos vemos nuevamente, 2:30. Gracias, chicos. Gracias.